Señores estudiantes, bienvenidos a este segundo segmento en esta primera semana de teleconferencias de nuestro módulo de Estadística 2. Damos inicio entonces a un tema que va a ser de gran importancia porque marca la ruta del trabajo que hacemos durante todo este módulo y es lo que corresponde a la parte de muestreo. Entonces, vamos a iniciar aquí esa parte de muestreo recordando algunos conceptos que tenemos en función de lo que veíamos en esos conceptos iniciales, que son ese concepto de población y ese concepto de muestra. No olvidemos que nuestro objetivo siempre es llegar a una población y aquí empezamos a hacerlo a través de una muestra. Entonces, si nosotros vamos a trabajar a través de una muestra, comienza nuestro primer interrogante. Ese trabajo con muestras, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ese cómo lo vamos a hacer significa, entonces, responder a ¿cuál debe ser el tamaño de muestra? Recuerden que nosotros hemos dicho que la muestra tiene que ser una muestra representativa. Y para hacer una muestra representativa, hemos dicho, debe ser muestra probabilística. Pero bueno, entonces, ¿cuántos elementos tomar en esa muestra? ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? Aquí vamos a ver que hay métodos estadísticos que nos permiten definir ese tamaño de la muestra. Es decir, que cuando vamos a trabajar con una muestra, para poder hacer generalizaciones a una población, no podemos caprichosamente decir, no, tomemos 100 personas o hagamos 100 encuestas o 30, porque me parece. Entonces, aquí vamos a ver que hay métodos que nos permiten determinar exactamente cuál es ese tamaño de la muestra y va a depender también mucho de esa característica que es de interés para nosotros, si esa característica es cualitativa o es cuantitativa. Una vez que definimos cuál es el tamaño de la muestra, nuestro siguiente interrogante es, bueno, pero ¿cómo vamos a seleccionar esa muestra? Ya sabemos que son 100 o que son 30, pero ¿cómo lo seleccionamos? Y una vez que ya hemos definido cómo vamos a seleccionar la muestra, entonces viene el siguiente interrogante y es, ya tengo los resultados de la muestra. Y ahora, ¿cómo hago con esos resultados de la muestra? Para hacer estimaciones. Entonces, observen que aquí estamos hablando de estimaciones. Estamos hablando también de proyecciones. ¿Acerca de quién? Entonces, observen que yo estoy diciendo, vamos a hacer proyecciones acerca de los parámetros de la población. Recuerden que en una población las medidas son parámetros. Entonces, bueno, ¿yo cómo voy a tomar esos elementos de la muestra y voy a coger esos valores de la muestra y hacer la estimación del parámetro de la población? Esos son los grandes interrogantes que nosotros vamos a tener que responder a través de todas estas semanas donde vamos trabajando nuestro módulo de Estadística 2. Comencemos entonces a responder a la segunda pregunta. ¿Cómo vamos a seleccionar la muestra? Porque para determinar el tamaño de la muestra necesitamos otros elementos que vamos a ir trabajando a medida que vamos avanzando en nuestro módulo. Bueno, entonces resulta que para seleccionar esa muestra existe lo que se conoce como los tipos de muestreo. ¿Qué pasa con estos tipos de muestreo? Vamos a encontrar que hay muestreo que es probabilístico, pero también hay un muestreo que llamamos no probabilístico. ¿Qué pasa con el muestreo probabilístico? Entonces, decimos que un muestreo es probabilístico cuando todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de quedar incluidos dentro de la muestra. Entonces, ¿cómo hacemos un muestreo probabilístico? ¿Cómo así que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de quedar incluidos?
Eso es como si, por ejemplo, en este momento yo quisiera hacer una rifa con todos los estudiantes de Estadística 2. En ese caso tendría que tener todos los nombres de todos los estudiantes y así, al azar, voy seleccionando los elementos o las personas o los estudiantes que serían los ganadores en esa rifa. Todos los estudiantes tendrían la misma posibilidad, la misma probabilidad de participar. ¿Cuándo decimos que tenemos un muestreo no probabilístico? La selección de las unidades dependen de los criterios personales de quien toma la muestra. Entonces, hay una diferencia fundamental entre ese muestreo probabilístico y ese muestreo no probabilístico. Comencemos a ver entonces en qué forma podríamos tener un muestreo no probabilístico. Entonces, en un muestreo no probabilístico podemos manejar situaciones como muestreos que se hacen en forma casual o accidental, muestreos que se hacen en forma intencional, entonces hay un muestreo intencional, y hay un muestreo que es conocido como el muestreo por cuotas. ¿En qué consiste cada uno de estos muestreos? ¿Cómo podríamos definir o qué ocurre en un muestreo casual o accidental? Entonces, en un muestreo casual o accidental es cuando nosotros elegimos en una forma arbitraria los elementos que van a conformar esa muestra, pero no hay un criterio preestablecido. Entonces, aquí decimos, por ejemplo, la gente que circula por determinada calle a una hora específica del día. Un muestreo casual. Entonces, muchas veces nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, que vamos a un supermercado y viene alguien y nos hace una pregunta o nos hace una encuesta o nos da a probar un producto para que lo califiquemos. Entonces, ese sería un muestreo casual o accidental. Ahí en ese momento, entonces observen que los elementos que estamos tomando para ser parte de la muestra están siendo tomados sin un criterio establecido con anterioridad. Sencillamente estamos seleccionando personas sin un juicio correspondiente. Y ahí decimos, ese es un muestreo casual o accidental. Entonces, muchas veces nosotros vemos que nos dan información utilizando este tipo de muestreo. Bueno, ¿qué otro muestreo tenemos dentro de los no probabilísticos? Está el muestreo intencional. ¿Qué ocurre cuando estamos trabajando con un muestreo intencional? Entonces, los elementos de la muestra van a ser escogidos también con base en criterios o juicios, pero ya los que establece un investigador. Entonces, de acuerdo al criterio del investigador, como cuando decimos se va a hacer un estudio sobre la calidad de la educación, y entonces decimos que para la selección de esa muestra necesitamos que las personas tengan un mínimo de 15 años de experiencia en educación, que posean un título de maestría, que hayan ocupado un cargo directivo, es decir, estamos estableciendo una serie de criterios o juicios, pero ese criterio o juicio lo hace una persona con conocimiento. O sea, lo hace una persona que tenga el conocimiento, ya sea porque es un experto, porque ha trabajado situaciones similares o porque está haciendo una investigación en donde define unos criterios a trabajar. Entonces aquí ya hay una intención en la forma como se van a definir los elementos de esa muestra que van a ser seleccionados de una población. Observen que aquí decimos que es no probabilístico porque no estamos dando igual posibilidad de selección a todos los elementos de la población, sino que ya estamos utilizando unos criterios que hacen que esa población sea trabajada con una intención. Y ahí es cuando decimos nuestro muestreo es un muestreo intencional. Se puede trabajar
también un muestreo no probabilístico que es conocido como el muestreo por cuotas. ¿Qué ocurre con un muestreo por cuotas? Consiste en dividir la población bajo estudio en subgrupos. Decimos también en cuotas, según características como la edad, el sexo, el estado civil, etc. Entonces, en un muestreo por cuotas es cuando decimos, por ejemplo, vamos a trabajar solamente con personas solteras. Entonces, estamos definiendo aquí esa forma de seleccionar esos elementos de la muestra, teniendo también ese criterio que no permite que haya igual posibilidad de selección a todos los elementos de la población. Y ahí decimos entonces que tenemos un muestreo por cuotas. Entonces podemos definir en un primer instante, bueno, queremos que las personas tengan una edad determinada, sean personas en un rango entre los 15 y los 20 años. Ahí estamos haciendo un muestreo donde estamos definiendo ciertos subgrupos para conformar esa muestra que nos va a permitir trabajar y tener resultados a través de esos elementos que vamos seleccionando. Bueno, como estos tipos de muestreo no probabilístico, que son como los muestreos más conocidos, podemos encontrar muchas otras formas de seleccionar muestras. ¿Qué ocurre cuando estamos trabajando con estas muestras no probabilísticas? Entonces ocurre que comenzamos a establecer unas diferencias entre el muestreo que es probabilístico y ese muestreo que no es probabilístico. ¿Cuáles son esas diferencias? En un muestreo probabilístico, todas las unidades tienen la misma probabilidad de ser seleccionados dentro de la muestra. Entonces, esto es algo importantísimo que hemos definido en este tipo de muestreos, los muestreos probabilísticos. ¿Qué otra situación tenemos en un muestreo probabilístico? La selección de cada unidad es independiente de las demás. Entonces, aquí no existe ninguna relación de dependencia entre esos elementos, esas unidades que van a conformar mi muestra. Esas unidades son completamente independientes. Un muestreo probabilístico nos permite calcular lo que se va a conocer como el error muestral. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con muestras, y así lo vamos a ver más adelante, vamos a entender que el trabajo con muestras nos va a dar, de todas formas, una aproximación a los valores de la población. Y entonces ahí nosotros vamos a tener una diferencia que pretendemos que sea lo más pequeña posible entre ese valor de la muestra, el que encontramos a través de la muestra, y el verdadero valor poblacional. Y eso es lo que vamos a llamar nosotros los errores, esos errores que vamos a encontrar en la muestra. Recuerden que en estadística error no significa que esté mal. Error lo que significa es esa diferencia que podemos encontrar entre los diferentes valores. Entonces, en este caso, entre un valor en la muestra con respecto a un valor en la población. Entonces, esos errores que van a ocurrir en esa observación al manejar los datos de muestra, lo vamos a poder calcular, lo vamos a poder medir, y si lo podemos medir, lo vamos a poder controlar. Controlar quiere decir hacer lo más pequeño posible, es decir, que nuestro acercamiento hacia los datos de la población sea lo más verídico posible. ¿Qué ocurre cuando estamos trabajando con los muestreos no probabilísticos? Entonces, a diferencia del muestreo probabilístico, en este muestreo las unidades no tienen igual probabilidad de participar en la muestra. Ya lo veíamos en términos de los datos que teníamos en los diferentes métodos de muestreo no probabilístico. No hay igual probabilidad de selección. No se puede calcular el error muestral. Aquí no hay forma de calcular el error muestral. Una ventaja
que tienen los muestreos no probabilísticos es que son más fáciles de trabajar. Los muestreos no probabilísticos no permiten inferir resultados a una población. Y aquí tenemos una consideración y una característica importantísima de este tipo de resultados de un muestreo no probabilístico. En estos muestreos, donde no todas las unidades de la población tienen igual probabilidad de participar para ser seleccionados en la muestra, observen aquí que no permiten inferir, no me permiten generalizar resultados a una población. Es por esto que cuando trabajamos con base en muestras nos toca ser muy cuidadosos en la forma como se van a seleccionar esas muestras, porque es muy común ver estudios o ver informes o ver datos como los que nos muestran a veces en los diferentes medios de comunicación, en donde vemos que comienzan a hacer encuestas o comienzan a hacer preguntas, y cuando vemos esa muestra no es realmente una muestra probabilística, es una muestra que ha sido sacada o por conveniencia o por cuotas o en una forma intencional. Entonces vemos que se dirigen o solo a un sector determinado o a un grupo determinado, y sin embargo las conclusiones a veces no las generalizan. A veces nos dicen, por ejemplo, la opinión de los estudiantes universitarios sobre un tema, y cuando vamos a ver, la encuesta está solamente orientada hacia un sector de la población, hacia una universidad o un sector. Entonces, ese tipo de generalización de los estudiantes de las universidades opinan que no son válidos en ese tipo de muestreo. Ahí lo que estamos haciendo es un sondeo, es una forma de seleccionar muestras que nos permiten o nos facilitan esa información, nos permite conocer en un primer momento cómo es el estado de una situación, pero que no nos permite ir más allá, o sea, no nos permite generalizar. Como nuestro interés en este curso es poder generalizar resultados de muestras hacia poblaciones, por eso nosotros nos enfocamos aquí con los muestreos probabilísticos. Es decir, las muestras que vamos a trabajar aquí son muestras probabilísticas. Por eso muchas veces vamos a ver que se dice, se selecciona aleatoriamente una muestra de, y ese aleatoriamente ya le está dando ese carácter de probabilidad en esa selección. Bueno, ¿en qué forma vamos a trabajar los muestreos probabilísticos? Entonces, eso va a ser tema de nuestro siguiente segmento. Estamos dando entonces finalización a este segundo segmento dentro de esta primera semana de teleconferencias en nuestro módulo de Estadística 2. Gracias por su atención y los espero en este tercer segmento.